Ahora, este ingenuo, este inexperto, no es una persona con incapacidad mental, no, es alguien que carece de madurez y de discernimiento. Eso es un ingenuo, según Proverbios. Eso es un inexperto, según Proverbios. Alguien que no tiene la madurez suficiente para discernir lo que escucha, lo que ve. Es una persona que no sabe filtrar lo que le rodea. El simple es descrito como una puerta sin cerradura. Cualquier idea entra, sea buena o sea mala, y no la sabe filtrar. Entonces, estos proverbios van a ayudar a formar el carácter de los ingenuos antes que el pecado se apodere de ellos y los conduzca a sus anchas. Hola, yo soy Diego Eudor y hoy vamos a estar leyendo Proverbios capítulo 1, verso 3 al verso 7. En el episodio anterior estuvimos meditando en Proverbios capítulo 1, verso 1 al verso 2. Así que este proverbio dice así: para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a estar juntos meditando en estas palabras escritas en el capítulo 1 del libro de los Proverbios. Y lo primero que se nos dice en este proverbio, el verso 3, es para recibir el consejo de prudencia. La sabiduría solo va a llegar en aquellos que muestran humildad para recibir, aquellos que se disponen a recibir. Nadie puede recibir los consejos sabios si cree saberlo todo. Hay un reconocimiento de eso que recibes, de eso que se te va a dar y en lo cual te dispones a recibir. Esta palabra recibir nos invita a apropiarnos, a aceptar y abrazar eso que se nos ofrece. Los proverbios son un ofrecimiento de sabiduría y de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recibir según estos proverbios? Vamos a recibir instrucción y prudencia. Cuando se menciona la palabra consejo, cuando se dice con mucha frecuencia esta palabra consejo, se nos está diciendo de aquello que viene para instruir. Un consejo es una instrucción, es una directriz, es una guía. También un consejo es algo que nos ayuda a ser formados. A medida que estamos creciendo, cuando somos jóvenes, requerimos de los consejos para ser formados, para ser preparados o también entrenados. Esta es la finalidad de los proverbios, que podamos ser instruidos, formados y guiados, guiados por un sendero. Y este consejo o esta instrucción está ligado a la prudencia. Mire lo que dice la NBI, nos dice que estos consejos son los que nos dan la corrección que traen la prudencia. En otras palabras, sin la corrección, sin el consejo, sin la directriz, no puede llegar la prudencia. Y la prudencia es el saber actuar con inteligencia en circunstancias reales. Toda persona necesita adquirir en su vida esta virtud, actuar con prudencia, hablar con prudencia, vivir con prudencia. ¿Cuántos problemas hay día a día solo por no saber actuar?
solo por no saber responder. ¿Cuántas cosas nos evitaríamos si vivimos una vida prudente? Si quitamos la instrucción de nuestra vida, con ella también vamos a alejar las virtudes que nos ayudarán a vivir una vida recta. Entonces, para recibir la instrucción y prudencia, necesitamos recibir, disponernos a recibir esta instrucción, esta corrección, para que venga a nosotros la prudencia. Y el proverbio sigue diciendo entonces que no solamente con la corrección viene la prudencia, sino que también llega la justicia. Y este mundo es un mundo donde prima la injusticia cada día, donde las personas viven a sus anchas, viven a su propio parecer, en su propio criterio, según las cosas son buenas según cada quien, las cosas que se hacen corresponde a la reflexión de cada quien, y esto no es algo tan bueno. Adquirir un sentido de justicia es mucho más que hablar de un asunto legal, de leyes políticas. La palabra de Dios nos invita a una vida en orden. Y ese orden no es el criterio individual que los seres humanos podríamos llegar a tener. Este orden que se nos invita es un orden que rige la moral establecida por Dios. O sea, Dios ha dado un orden. Dios es un Dios moral. Y Dios ha establecido una estructura que mantiene protegida esa moral y pide que nosotros vivamos dentro de ese marco, dentro de ese espectro de su moral. Entonces, la corrección nos permite también adquirir este sentido de justicia, porque el sentido de justicia también nos va a llevar a adquirir un sentido de juicio. Al adquirir prudencia, al adquirir sentido de justicia, entonces podremos juzgar justamente. Este juzgar justamente es poder emitir decisiones correctas, es poder establecer decisiones acertadas. Y es importante hacer juicios de manera correcta. Es importante para guiar, es importante para liderar, es importante para gobernar, es importante para administrar. El buen juicio es necesario en todas estas áreas. El buen juicio es necesario para vivir. Y si no sabemos establecer juicios correctos, pues todo lo demás se derrumba. Porque después de la justicia, después del juicio, viene entonces la equidad. Y esta palabra es muy común, es muy popular en los discursos políticos, en los planes de gobierno, pero aquí equidad es el efecto que viene de que una vida se llene de virtud. Cuando surge la equidad es porque hemos sido adornados de otras virtudes como la justicia, el buen juicio y la prudencia. La equidad aquí es un llamado a una vida de rectitud, es un llamado a vivir una vida que hace lo correcto con integridad, no con pretensión, sino con integridad. Hace lo bueno porque es bueno. Eso es equidad. Hacer lo justo permitiendo un trato imparcial. O sea, en la equidad no hay favoritismos, en la equidad no hay acepción de nadie. La igualdad es tratar a cada persona por igual, pero la equidad es una invitación a considerar el contexto de las personas para que puedan recibir lo necesario y así alcanzar sus propósitos. Eso es equidad. Ahora, el verso número 4 dice, para dar sagacidad a los ingenuos, dice el proverbio, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Aquí la palabra ingenuo es una palabra que también se asocia al simple,
es una palabra que también habla del inexperto, alguien que es influenciable con facilidad. No sé si conoces a alguien así, no sé si has sido en algún momento una persona ingenua en algún área, un inexperto en algún campo. Y eso te convierte en una persona vulnerable a la influencia o a criterios más fuertes que te rodean. Entonces, los proverbios son para dar sagacidad a los ingenuos. Ahora, este ingenuo, este inexperto, no es una persona con incapacidad mental, no, es alguien que carece de madurez y de discernimiento. Eso es un ingenuo, según Proverbios. Eso es un inexperto, según Proverbios. Alguien que no tiene la madurez suficiente para discernir lo que escucha, lo que ve. Es una persona que no sabe filtrar lo que le rodea. El simple es descrito como una puerta sin cerradura. Cualquier idea entra, sea buena o sea mala, y no la sabe filtrar. Entonces, estos proverbios van a ayudar a formar el carácter de los ingenuos antes que el pecado se apodere de ellos y los conduzca a sus anchas. Por eso la necesidad de oír, de recibir el proverbio. Ahora, habla de que al ingenuo se le dará sagacidad. Entonces una persona con las características anteriores, o sea, como el ingenuo, que no discierne nada de lo que escucha, es alguien que requiere, es alguien que necesita una habilidad que lo ayude a sobrevivir a un mundo que constantemente quiere influir sin restricción en su vida. O sea, necesita algo que lo ayude a protegerse. Los proverbios van a traer eso que el simple necesita, que el ingenuo necesita. Va a traer sagacidad, va a traer prudencia, va a darle inteligencia. Y no se puede definir esta astucia como una habilidad negativa ni maliciosa. Al contrario, es una cualidad defensiva y protectora para cuidar del ingenuo. Es como darle al ingenuo un equipo con un escudo contra el engaño. Es equiparlo, es darle herramienta para que se proteja contra el engaño, que pueda prever los problemas, que evalúe las consecuencias de sus decisiones antes de actuar y pueda elegir un camino seguro. Eso es el propósito de la sagacidad dada al ingenuo. Que adquiera sentido común. Mire, la mayoría de cosas en la vida requieren solo de sentido común. Con el sentido común afinado, afilado, uno se evita la mayor cantidad de problemas en la vida diaria. Ahora, también se nos dice que al ingenuo se le dará inteligencia y cordura. Aquí nos está hablando de ese conocimiento que se puede llevar a la práctica. Esa inteligencia no tiene que ver con coeficiente intelectual, tiene que ver con cómo vive. Es una inteligencia para la vida. Y la cordura es esa capacidad para planificar, para aprender a pensar antes de actuar. Eso es cordura. Alguien mesurado, alguien que se tiene bajo dominio, alguien que puede gestionar pensamientos previos antes de sus acciones. El verso 5 dice, el sabio los escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere capacidad. El camino del sabio es un camino interminable, por una razón sencilla. El sabio tiene humildad para reconocer que no lo sabe todo y que necesita el consejo y la instrucción. Por cuanto necesita esto, está dispuesto a recibir más consejo, más instrucción. Y como está dispuesto a recibir más consejo y más instrucción, su saber aumenta. Entre más escucha, más aumenta su saber. Una persona verdaderamente inteligente es una persona que sabe escuchar y prestar atención
Y con estas características, entonces su capacidad se eleva exponencialmente. Entonces, el mayor peligro que corren las personas no es un asunto de ignorancia. El mayor peligro que corre una persona es creer que ya no necesita ningún tipo de corrección. Ese es el mayor peligro que corren las personas. Ahora, el verso 6 dice, para entender los proverbios y sentencias, las palabras de los sabios y sus enigmas. Hay cosas que no las vamos a entender a la primera. Hay cosas que van a necesitar que nos tomemos tiempo para meditar en ellas. Hay pensamientos que deben ser reflexionados por mucho tiempo para poder hallar la riqueza de sus dichos. La sabiduría exige que medites. La sabiduría exige que te tomes tu tiempo. Quienes han logrado descifrar los enigmas del vivir lo han hecho con dedicación a la reflexión sobre esos enigmas, lo que reflexiona sobre la vida, sobre la muerte, sobre el presente, sobre el pasado, sobre el porvenir, lo que reflexiona sobre el éxito, sobre la derrota, sobre el ganar, sobre el perder, sobre el gozo, sobre la tristeza, te va a permitir hallar sabiduría, te va a permitir encontrar los tesoros de de esos elementos que adornan nuestra vida. Y el verso 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y aquí nos encontramos con la base de estos primeros 7 versos. Con esta base se va a desarrollar todo el libro de Proverbios. Pero cuando hablamos de principio no estamos hablando del primer paso. No estamos hablando en un orden de esto va primero y esto va después. No, no es un orden de prioridades. Cuando hablamos de principio, se está mencionando la base de la sabiduría, el fundamento de la sabiduría. Lo que sostiene la sabiduría es un reconocimiento. Lo que sostiene la sabiduría es el reconocimiento de que Dios es el creador de todas las cosas. Porque eso es el temor de Jehová. No es terror, no es miedo, es reconocimiento, es reverencia. Sin este reconocimiento es imposible establecer un ecosistema donde se pueda dar la sabiduría, porque la sabiduría y el reconocimiento de que Dios es el creador van de la mano. Ninguna persona que dice ser sabia puede negar que Dios es el creador, porque la sabiduría misma te debe conducir a ese reconocimiento. Este reconocimiento implica que haya adoración, este reconocimiento implica que haya obediencia, este reconocimiento implica que haya reverencia, este reconocimiento implica que veas la autoridad de Dios sobre todas las cosas. O sea que la sabiduría se fundamenta en la idea de reconocer que Dios es real y que es el creador y que es digno de obediencia, de adoración, de reverencia y de sumisión a su autoridad. Ninguna persona sabia puede considerarse a sí mismo sabio o puede ser considerado sabio si rechaza la fuente de la sabiduría. Porque ¿cómo el sabio va a ser sabio rechazando la fuente de la sabiduría? Entonces, Proverbios, este proverbio termina diciendo, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esta palabra insensatos también es una palabra que en otras versiones se encuentra como necios, el necio. Los necios no son personas con un coeficiente intelectual inferior. El insensato no es una persona con una capacidad intelectual inferior. Pablo va a hablar de los muchos sabios, Pablo va a hablar de los muchos entendidos que a pesar de tener todos estos conocimientos, no entendían la sabiduría de Dios, no comprendieron la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios. Por una simple razón, ellos se rehusaron a reconocer a Dios como el Creador. Entonces, el necio
Es alguien que rechaza voluntariamente la instrucción de Dios. Es alguien que toma la decisión de no ser corregido. Su necedad no es un asunto de intelecto. Su necedad no es un asunto de razonamiento. Su necedad es un problema de su moral. Es un problema de su alma. Ahora, Proverbios termina diciendo que estos necios o estos insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No quieren ser corregidos, no quieren ser instruidos. Ellos se han hecho sabios en su propia opinión. Pablo va a decir, creyendo ser sabios, se hicieron necios embotados en sus propios razonamientos. Entonces, en lugar de darle gracias al Creador, le dieron gracias a las criaturas. Y esta es la base con la que se sostiene todo el libro de Proverbios. No hay sabiduría sin un reconocimiento pleno de quién es Dios. Porque si no lo reconoces a Él, tampoco puedes recibir su instrucción, recibir su enseñanza, ser corregido, ser instruido. Y estos proverbios se han dado justamente para que estas virtudes adornen nuestra vida, para que haya prudencia, para que haya justicia, para que haya juicio, para que haya equidad, para que el ingenuo aprenda a discernir por medio de la sagacidad, para que los jóvenes actúen con inteligencia y con cordura. El sabio es el único que escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere la capacidad. Con estos proverbios puedes entender los mismos proverbios. Con esta sabiduría puedes entender esta misma sabiduría. Puedes entender los dichos, las sentencias, las palabras de los sabios y sus enigmas. Pero no se puede sostener esto sin el temor al Señor. No se puede dar la sabiduría si no hay un reconocimiento genuino de que la fuente de la sabiduría es el Señor, nuestro Dios. Esta ha sido nuestra reflexión de Proverbios capítulo 1, el verso 3 al verso 7. Esta es parte de nuestra búsqueda personal de los Proverbios de Salomón. Si quieres saber más, vamos a nuestro próximo episodio. Puedes decirnos y comentarnos en este capítulo cuál fue el verso que más te gustó, qué fue lo que aprendiste de él, qué puedes añadir a lo que hemos reflexionado acá. Puedes dejar una reacción, puedes compartir y nos vemos en nuestro próximo episodio. Que la paz de Cristo gobierne en sus corazones.